en que el Inca era descendiente directo de Dios, ¿ya? Y solo al Inca se le debía, o sea, solo a Dios se le debería de rendir cuentas, ¿no? De lo que uno hace. Absolutista, ya, recordemos, ¿no? Porque el poder del Inca era ilimitado, ¿ya? Que solamente él gobernaba a través de ese proceso que estaba designado desde sus antepasados, ¿no? ¿Ya? Centralista, el Inca se encargaría de poner las leyes, el orden, la justicia, ¿sí? Hereditario, eso es más fácil, a ver. ¿Por qué decía que es hereditario? Ya, pues, chicos, vamos participando, a ver. Porque el Inca gobernaba y heredaba ese cargo a sus hijos, ¿sí? Ya, y despótico, ¿no? Porque él se encargaría de los castigos, ¿no? El Inca se encargaría de los castigos, las sanciones, ¿no? Contra las leyes, ¿sí? Entonces habíamos visto quién era el Inca, bueno, era la máxima autoridad, ¿ya? Como jefe político, jefe máximo, jefe político, militar, administrativo y religioso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿con qué otro nombre se le conocía al Inca? A ver, eso sí no les voy a disculpar si no me responden. A ver, ¿cómo se dirigían al Inca los indígenas? ¿Cómo es? A ver. A ver, Diego, ¿cómo se le dirigían al Inca los indígenas? Sopa Inca. Eso, el Zapa Inca, ¿sí? Zapa Inca, muy bien, ¿ya? Entonces habíamos visto los incas y sus sucesores. A ver, voy a preguntar, ¿qué? ¿Con quién empezamos? ¿Quién es el primer inca? A ver, ¿quién es el primer Manco. inca? Eso, Manco Cápac. Después, su hijo, Sinchi. Su hijo es Sinchi. Oh, ya pues. Sinchiroca. Eso, de Sinchiroca, su hijo es Yoque. Yoque. Eso, de Yoque Yupanqui, su hijo es Maita Copac, no, Cápac. Maita Cápac. De Maita Cápac, su hijo es Cápac. Eso, hasta ahí estamos con el Bajo Cusco, el Urin Cusco, que es la primera, ya es la época aldeana, ¿ya? La época expansiva, época imperial, tenemos el hijo de Capac Yupanqui, se llama Inca Roca. De Inca Roca viene Yaguar Roca. De Yaguar Roca viene ese que se confunde con el dios de los incas. ¿Cómo se escribe? Eso, Huiracocha con H. Después de Huiracocha viene Pacha, Pachacutec. Después de Pachacutec, Tupac Inca Yupanqui. Y de Tupac Inca Yupanqui tenemos a Huayna Cápac y sus dos hijos gemelos. ¿Cómo se llaman? Huáscar y Atahualpa. eso, Atahualpa, ¿no? Ahí, ¿ya? Ahora vamos a hablar del Auqui, ¿ya? Para que nos aprenda. ¿Quién era el Auqui? A ver si me hace el recuerdo. A ver. ¿A quién se le decía Auqui?
Chicos, sí. A ver, el Auqui era el príncipe heredero, ¿ya? Al hijo del Inca se le conocía como Auqui, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, era el más capaz física y mentalmente porque se preparaba, ¿ya? Ejercía el correinado al lado del Inca, que consistía en el adiestramiento o ejercicio del cargo. Asumía el cargo, obviamente, cuando el Inca fallecía, mediante una ceremonia conocida como Capacocha, ¿ya? La ceremonia donde el Auqui llegaba a ser rey y o Inca se llamaba Capacocha, pero es una vez que su padre ya no estaba vivo, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener, ¿ok? Hablamos del Auqui como príncipe heredero al trono, es el que está preparado física y mentalmente para gobernar, ¿ya? Va a ejercer como una especie de secretario en el gobierno de su padre, pero para aprender cómo se debería gobernar, ¿ya? Y va a asumir el cargo cuando el padre fallece. ¿Cómo se llama esta ceremonia? Capacocha. ¿Cómo se llama la ceremonia donde el Auqui pasa a ser emperador, Kevin? Dice, ¿Cómo se llama la ceremonia donde el Auqui pasa a ser emperador inca? Capacocha. Eso, Capacocha, ¿ya? Muy bien. Luego el Inca también tenía un consejo imperial, si nosotros recordamos este cuadrito, ¿sí? Aquí está el consejo imperial del Inca, el que le ayudaba a gobernar al Inca, ¿ya? El consejo imperial estaba conformado por los jefes de uno de los 4 suyos, llamados Suyuyok Apu, ¿ya? Todos debían pertenecer a la alta nobleza cusqueña, sus funciones eran aconsejar o asesorar al Inca, no realizaba funciones ejecutivas. A ver, mencióname los 4 suyos, Alexander. Eh, Uno es Continsuyo, Collasuyo, Antisuyo, no recuerdo bien los otros dos. No, solo son 4, me has dicho el Contisuyo, no Continsuyo. Ah, Contisuyo, Collasuyo, Antisuyo y eh, Chinchasuyo. Chincha ¿Ya? suyo. Ese Chinchasuyo, Albert, muy bien. Ok, entonces, el que era representante de ese suyo, ¿cómo se denominaba? A ver, ¿cómo se denominaba el representante del suyo? Danner, ¿cómo se denominaba? Eso. A ver, no le escucho bien al Kevin. ¿Quién es Kevin? Eso, Suyuyok Apu, Suyuyok Apu, ¿ya? Así se denominaba al representante del suyo, ¿ya? ¿Ok? El Consejo Imperial era el grupo de asesores consultores, eran llamados Apocunas o Suyuyuk Apu, ¿ya? Estaba integrado por 4 Apocunas, uno por cada suyo. Tenían a su cargo a los Quipucamayus, llevaban el registro de los ingresos y egresos. El Quipucamayus eran libros, eran como textos, no escribían obviamente porque los incas no tenían escritura, pero registraban ahí en algunos procesos jeroglíficos algunos términos contables, ya a partir del uso de los quipus, por eso se llamaba Quipucamayus, ya el registro de los ingresos y egresos, ya. Entonces, él eran llamados apocunas también, ¿ya? Apocunas, o como dice aquí, Suyuyuk Apu, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían los apocunas o qué hacían el Consejo Imperial? Registraban en los Quipucamayos los ingresos y los egresos del imperio. Apunchik, o gobernador, se encargaba de la administración de cada provincia, o guamani, tenían facultades políticas, administrativas, tributarias y militares. El apunchik era el gobernador de cada localidad, ¿ya? ¿Sí? Este se encargaba principalmente de administrar, ¿ya? E informar al Inca las necesidades del lugar, ¿ya?
también se encargaba de recoger los tributos, pero estos tributos que él recogía era agrario, ¿ya? Y se encargaba también de generar el trabajo dentro de cada uno de las comunidades, el Apunchik, ¿ya? Los Turicruts o Apunchik, ellos eran gobernadores, así como también se los llamaba, Tucricuts, ¿ya? Eran los gobernadores de una provincia Huamani, ya tenían funciones administrativas, penales, políticas, pero sobre todo militares. Estaban a cargo de las tropas de guerra, vigilaban el pago de los tributos y supervisaban la construcción y funcionamiento de las obras públicas también, porque los incas se caracterizaban por construir sus templos, sus fortalezas en cada comunidades que tenían ellos. Los curacas eran la parte religiosa, eran los jefes de cada ayllu o pueblo donde ejercían plena autoridad para cumplir las órdenes del Inca, lo que tenía algunos privilegios. El curaca significa el mayor o el más anciano, o sea, el más viejo de la comunidad. Por ser el más viejo, inspiraba mucho respeto y obediencia en su pueblo y entre sus funciones hacía cumplir la mita, asegurar una buena producción y otros. ¿Ya? En el caso de la mita para los incas tenemos la mita agraria, que era el trabajo que en realidad los incas tenían que realizar para poder recaudar la respectiva cosecha, ¿sí? Entonces, se encargaría de cobrar ese tipo de fruto a partir primordialmente de la recolección, ¿ya? El curaca también estaba establecido o estaba vinculado por una que se llama una nobleza de sangre, ¿ya? Que necesariamente tenía que venir de una familia real. Ellos eran elegidos por el pueblo para representar porque eran los más viejos, ¿ya? Y se encargaba de cobrar el tributo, como había hace rato, y organizar la mita, ¿ya? El curaca siempre se encontraba después del Inca y el Inca ayudado del Consejo Imperial, gobernaba. El curaca se encontraba después del Inca y el curaca era el intermediario entre el ayllu y el Inca para recoger las cosechas y hacerse cargo del trabajo de los indígenas. El tucuy ricuy significa el que todo lo ve, ¿ya? Era este funcionario nombrado por el Inca que recorría el imperio para informarse e informar a su señor sobre el comportamiento de las autoridades y el cumplimiento de las órdenes reales, las necesidades y problemas de los diferentes pueblos. Este era el guardián, el vigía, que establecía lógicamente qué trabajo se estaba realizando en cada uno de los ayllus, ¿ya? Era el supervisor o visitador imperial, se le conocía como el que todo lo ve, vigilaba el cumplimiento de las funciones de las autoridades locales, ya de la Punchik y del curaca, aplicaba sanciones penales denominada taripa, realizaba matrimonios, el huarmicoco, y cobraba el tributo al curaca para darle al Inca. El tucuy ricuy era como el primer ministro del Inca, ya que establecía la observación de cada una de las autoridades que trabajaban en el imperio. ¿Ok? Muy bien. Entonces volvemos a recapitular, ¿ya? Para que no se nos borre, ¿está bien? Ok, vamos nosotros tomando en cuenta lo siguiente. El Inca era la máxima autoridad, era el jefe político, militar, administrativo del imperio, ¿ya? Al Inca le seguía el Auqui, que era el heredero, el príncipe heredero, quien debía estar preparado física y mentalmente para asumir el cargo del Inca y por eso con él gobernaba o le ayudaba, ¿ya? El Inca estaba también al mando, o no al mando, sino al apoyo de un consejo imperial. De los 4 suyos, el que trabajaba en este consejo imperial se llamaba el Suyuyuk Apu, o también se llamaba ¿dónde está? El Apocuna, ¿ya? ¿Ok? Estos trabajaban también en cada suyos como gobernadores, ¿ya? Después tenemos el Apunchi, que era gobernador de cada provincia, o Huamani, ¿ya? Y van a tener facultades políticas, administrativas, tributarias y militares, ¿ya? Los curacas, que van a ser los jefes de cada ayllu, se van a encargar principalmente de cobrar el tributo y establecer el trabajo de la mita agraria. Acá van a ser elegidos por el pueblo por ser los más viejos de cada comunidad. El ticuy ricuy era el observador del Inca, quien le informaba todo el trabajo que hacían los Apunchik.
quien les informaba todo el trabajo que hacían los curacas. Además, se encargaba de recaudar lo que el curaca recaudaba en el tributo para entregarle al Inca. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, de esta manera se establecía el trabajo. Muy bien. Entonces, ya hemos visto ahí la administración. ¿Ok? A ver. Vamos a ir viendo si hemos captado, ¿ya? A ver, Albert. 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 Recién lo estoy conociendo al Albert y no me está haciendo caso. A ver, Kevin. Dice, ¿Quién estaba a la cabeza de la administración política de los incas? administración política. ¿Quién estaba a la cabeza? El, ¿Quién? A ver, ¿quién dicen? Alexander, ¿quién estaba a la cabeza? De los 4 suyos. No. A la cabeza de todos. El Inca. Eso. Diego, ¿quién le seguía? Diego, ¿quién seguía al Inca? El Auqui. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Franklin, ¿quién seguía a Lauki? Acabo de entrar, disculpe. Ay, acabas de entrar, ok, te has perdido las partes importantes. A ver. Limber, ¿quién seguía al Auki? De Limber ni cuenta. Danner. El Apunchic. Ya. Eso. Ya. El Apunchic. No, antes del Apunchic. ¿Quién seguía? Consejo Imperial. Es el Consejo Imperial. ¿Cómo se llamaba? Suyuyok. Es el Suyuyok Apu, sí, o los Apucunas. Luego la Punchik, que nos ha dicho acá. Después de la Punchik, ¿quién serán los más viejos? Marisol. Eso, los curacas. Después de los curacas, ¿quién sigue? Eso, muy bien. El Tukuy Rikuy. ¿Qué significa Tukuy Rikuy? el que todo ve. Eso, el que todo lo ve y él se encargaba de controlar a los Apunchik y a los curacas, ¿no? Cobrar los tributos para llegar al Inca. Ya era como el primer ministro del Inca. Muy bien, chicos. Ok. Entonces ya hemos visto ahí cómo estaba la organización política en la época precolonial o la época precolombina. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver otro temita, ¿ya? Que se llama el materialismo histórico, ¿ya? A ver, ¿dónde está esto aquí? Esto aquí. Un ratito va a andar aquí, te los voy a mostrar ahorita. Sí, muy bien. ¿Han escuchado hablar del materialismo histórico? Se avanza también en colegio eso, ¿ver? ¿Qué sabemos del materialismo histórico? A ver qué conocimiento tenemos. ¿Ya? Entonces vamos a tener nosotros este temita acá. ¿Ya? Ok. ¿Qué es el materialismo histórico?
histórico. A ver, ahí sí una lecturita acá, a ver quién me quiere colaborar. Diego, ¿me lo puedes leer? Es la ciencia de las leyes generales que rigen el desarrollo de la sociedad. Eso, la ciencia de las leyes generales, ¿no? ¿Ya? Establece a partir de ese proceso de que todo tiene que manejarse en completo orden, ¿ya? Entonces, estas leyes van a trabajar en relación conjunta, ¿ya? Entre todos los aspectos de la sociedad que nosotros vamos a ir involucrando. Política, economía, libertad, ¿sí? Todo ese proceso que se maneja dentro de un entorno social. Entonces, va a ser la única solución certera científica a los problemas teóricos y metodológicos más generales de las ciencias sociales. Va a formar parte integrante del marxismo y del leninismo, ¿ya? Y va a ser un fundamento histórico sobre dónde descansa el comunismo. No lo vamos a ver al comunismo como una base política impositiva, sino como una base política laboral, de trabajo, ¿ya? El comunismo implica cuando todos hacemos trabajo en comunidad, ¿ya? Entonces, también va a ser la filosofía de la historia y de la sociedad que estudia los fundamentos sobre los que se debe descansar, una concepción y una exposición certera de la vida de los pueblos. Tiene que ver algo con la etnografía de un determinado pueblo, ¿ya? El estudio y principalmente el desarrollo de las civilizaciones, y es una ciencia sujeta a las leyes objetivas, vale decir, a los resultados que se obtiene de un determinado gobierno, ¿ya? Bueno, acá lo tenemos a los dos creadores del materialismo histórico, o también van a llamarle socialismo científico en algún caso, que tenemos a Friedrich Engels y a Karl Marx. ¿Los conocen? A ver, ¿han escuchado hablar de ellos? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, Luis Miguel, ¿has escuchado hablar de Karl Marx y de Friedrich Engels? Sí, en colegio. Eso, sí, en colegio se lleva, ¿no? Cuando se lleva el socialismo, ¿ya? Entonces, sí. ¿Ustedes sabían que Karl Marx es creador primordialmente de la teoría capitalista del materialismo dialéctico? Y Friedrich Engels es el que fundamenta la teoría de los gremios y de las cooperativas en los trabajos, ¿ya? Estos se conocen, ¿ya? Y van a escribir una obra que se llama El Contrato Social, ¿ya? Entonces, la aparición del materialismo representó la más grandiosa revolución operada en la ciencia. ¿Cuándo apareció? Apareció en la década del 40 del siglo XIX, ¿ya? Si decimos década del 40 del siglo XIX, ¿qué año será? A ver si saben medir siglos en años. A ver, ¿cómo es? 1900. Siglo XIX. 1800. 800. 1840. Sí. ¿Sí? 1840. Dicen la década del 40 del siglo XIX. ¿Ya? Fue creado por Marx y Engels, grandes sabios y pensadores, maestros y guías de la clase obrera. ¿Ya? Establecido a partir de eso. Bueno, ¿cómo van a hacer el materialismo histórico? Van a hacer con arreglo primordial sobre las leyes, ¿sí? ¿Ya? Va a identificarse principalmente con las necesidades de un pueblo, ¿sí? Las necesidades de un pueblo, ¿ya? A partir del desarrollo equilibrado de la sociedad, y también va a incluir lo que vendría a ser la filosofía, que va a establecerse como una ciencia de pensamiento político. Las causas que dan origen a este materialismo histórico, vamos a verlas a mediados del siglo XIX, ¿sí? Entre 1850. Van a alcanzar un grado de intensidad con las contradicciones del capitalismo. El capitalismo en realidad es una situación de simplemente que el hombre ve la posibilidad de ganar dinero, nada más. Se vuelve netamente economista desde el aspecto de la ganancia.
En la década de los 40 apareció en la escena histórica el proletariado como poderosa fuerza política de vanguardia. El proletariado es la defensa o el grupo de defensa de trabajadores de un mismo rubro, ¿sí? Pero estos trabajadores van a ser al servicio de un jefe, de un líder. Entonces, por esa misma razón, este proletariado se va a caracterizar por la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿ya? Entonces, la lucha de clases se pudo ver científicamente en la sociedad, ya que las relaciones de clases se simplificaron con la llegada del capitalismo, ¿ya? Estableciendo tres clases sociales en nuestro contexto: clase alta, clase media y clase baja. Entonces, estas exigencias materiales cada vez más apremiantes, ¿sí?, del paso del capitalismo al socialismo, sufrieron una lucha de clases del proletariado, hicieron nacer el marxismo, un pensamiento diferente de convivencia social, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos una lucha de clases? Así, vamos a dar un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Sencillo es este ejemplo. ¿Y cómo nace esta diferencia? A ver, voy a trabajar con Diego, ¿ya? ¿Ok, Diego? ¿Estás ahí, Diego? Aquí estoy, Licen. Ya, a ver, me vas a ayudar con mi ejemplo, ¿ya? Bueno, Licen, Ok, Diego. A ver, ¿a qué se dedica tu papá? no tengo padre, Licen. Ah, ok. ¿A qué te dedica tu mamá, entonces? A profesora de colegio. Muy bien, es profesora de colegio. ¿Y tú crees que puedes aspirar a ser mucho más que tu mamá económicamente? ¿Cómo es? Eh, sí, pero Sí, tendría que ¿verdad? hacer otro trabajo. Eso, vos vas a ser mejor que tu mamá económicamente porque estás aspirando a ser mucho más, ¿sí? A crecer cada día, y de eso se trata la lucha de clases, no conformarnos con lo que somos, sino aspirar un poco más, ¿ok? Vamos a quedarnos con ese ejemplo. Mañana vamos a continuar con esto del materialismo dialéctico, digo, el materialismo histórico, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes.